Esto que estás viendo es una placa de metal del tamaño de una galleta conectada a un foco LED que lleva encendido 11 horas seguidas. No tiene pilas, no está conectado a ningún enchufe. Lo único que tiene debajo es una vela de las que compras en cualquier tienda por 10 pesos. Si tocas la parte de abajo de la placa, quema. Si tocas la parte de arriba, está fría al tacto, casi helada. Y en ese contraste, en esa diferencia tan simple entre calor y frío, se está generando electricidad en este momento, sin ruido, sin humo, sin partes móviles, solo metal, calor y física. Me costó $15 armarlo, y no voy a decirte que esto es un invento nuevo, no lo es, tiene más de 200 años. En 1821, un físico estonio llamado Thomas Johann Seebeck descubrió que si unes dos metales distintos y calientas un lado mientras el otro se mantiene frío, se genera una corriente eléctrica, así de simple. Pero la historia empieza antes. Los herreros persas del siglo XVIII ya sabían que ciertos metales producían chispas raras cuando los calentaban de forma desigual. No lo entendían como electricidad, pero lo registraron. Los alquimistas chinos de la dinastía Song documentaron fenómenos similares con aleaciones de bismuto. Y en los Andes, los metalurgistas precolombinos que trabajaban con cobre y estaño notaban comportamientos extraños en sus hornos que hoy sabemos que eran manifestaciones termoeléctricas. Tres culturas, tres continentes, tres épocas. Ninguna se copió de la otra. Todas tropezaron con lo mismo. Y cuando tres civilizaciones que no se conocen descubren el mismo principio de forma independiente, eso no es coincidencia, eso es física diciéndote algo importante. Entonces, si este principio existe desde hace tanto tiempo y funciona tan bien que la NASA lo usa para alimentar las sondas Voyager desde 1977, llevan casi 50 años volando por el espacio con electricidad generada exactamente así. La pregunta obvia es ¿por qué no tienes uno en tu casa? Y la respuesta es incómoda pero predecible. Según la Agencia Internacional de Energía, el mercado global de electricidad residencial mueve más de 800.000 millones de dólares al año. 800.000 millones. Las compañías eléctricas no tienen ningún incentivo para que tú generes tu propia energía con una placa que cuesta $15. No hay negocio en enseñarte a ser independiente. El negocio está en la dependencia. No es que sea un secreto, es que a nadie le conviene que lo sepas. Pero eso viene en un momento porque primero quiero que entiendas algo. Así que déjame mostrarte cómo funciona. Tú ya conoces este principio, lo has vivido toda tu vida sin darte cuenta. Piensa en esto. Cuando agarras una cuchara de metal que está dentro de una olla caliente, sientes el calor subir por el mango. Eso es conducción térmica, y dentro de ese flujo de calor hay electrones moviéndose. Ahora piensa en cuando pones una lata de refresco helada sobre una mesa en un día caluroso y se forma esa capa de agua en el exterior. Eso es una diferencia de temperatura creando un efecto visible. O piensa en el escape de un carro en invierno, el tubo está ardiendo por dentro y helado por fuera. Si pudieras poner los materiales correctos ahí, estarías generando electricidad con el calor que tu carro tira a la basura todos los días. Eso que sientes, esa diferencia entre lo caliente y lo frío, tiene nombre. Se llama efecto Seebeck. Lo que pasa es que cuando dos materiales conductores distintos se unen y tienen una diferencia de temperatura entre sus extremos, los electrones del lado caliente se agitan más y empujan hacia el lado frío. Ese movimiento de electrones es corriente eléctrica. No necesitas turbinas, no necesitas combustión constante, no necesitas partes móviles, solo necesitas que un lado esté más caliente que el otro. Para armar el sistema que estás viendo necesitas las siguientes cosas. Primero, un módulo termoeléctrico TEC1 12706. Así exactamente se busca en Amazon o en AliExpress. Cuesta entre $3 y $5 y es el corazón del sistema. Segundo, un disipador de calor de aluminio con aletas, de los que se usan para computadoras. Cuesta alrededor de $2 y sirve para mantener el lado frío lo más frío posible. Tercero, pasta térmica, la misma que se usa entre un procesador y su ventilador, un tubito de $1, y sirve para que el calor se transfiera eficientemente entre las superficies. Cuarto, un convertidor elevador DC-DC, también llamado Boost Converter, que cuesta entre $2 y $3 y sirve para subir el voltaje bajo que genera la placa a un nivel útil como 5 volts para cargar un teléfono. Quinto, cables, un interruptor pequeño y un puerto USB hembra,
todo junto por menos de $2. El costo total está entre $12 y $15. Menos que una pizza mediana. Y si quieres el upgrade que casi nadie menciona, consigue dos módulos Tech 1 12706 en vez de uno y conéctalos en serie. Duplicas el voltaje de salida y el sistema se vuelve mucho más versátil. Cuesta $3 extra y marca una diferencia enorme. Yo descubrí esto hace 4 años, en diciembre, durante un apagón que duró casi 2 días en mi colonia. Tenía velas encendidas por toda la casa y el teléfono muerto. En algún momento, por puro aburrimiento y desesperación, me puse a buscar en un libro viejo de física que tenía en un estante desde la prepa y ahí estaba Seebeck, en una página amarillenta que probablemente nunca había leído. Esa misma noche armé un prototipo ridículo con una placa que había pedido semanas antes para otro proyecto y un disipador que saqué de una computadora vieja. Recuerdo el momento exacto en que el LED se encendió. Fue tenue, apenas un resplandor anaranjado, pero estaba ahí, generado por una vela, sin cables a la pared, sin baterías. Hay algo casi meditativo en ese proceso. El sonido suave de la cera derritiéndose, el olor tibio de la parafina, la sensación del aluminio frío del disipador contra los dedos mientras el otro lado quema. Es un tipo de satisfacción difícil de explicar, como encender una fogata por primera vez. Gente que ha armado estos sistemas me ha escrito diciéndome exactamente lo mismo, que hay algo profundamente satisfactorio en generar tu propia electricidad con algo tan elemental como fuego y metal. Eso fue hace 4 años. El módulo original sigue funcionando perfectamente. Para armarlo, lo primero que haces es aplicar pasta térmica en ambas caras del módulo, una capa delgada y uniforme, como si untaras mantequilla en un pan. No necesitas mucha. De hecho, si pones demasiada, es peor, porque la pasta térmica no es conductora por sí sola, solo llena los microporos entre las superficies para mejorar el contacto. Luego colocas el disipador de aluminio en la cara fría del módulo. La cara fría es la que tiene la etiqueta impresa. Si no tiene etiqueta, la cara fría es la lisa. El disipador va ahí, bien presionado. Puedes usar una liga gruesa o una abrazadera para mantenerlo en su lugar. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Ponen el disipador del lado caliente y entonces ambos lados se calientan por igual y no hay diferencia de temperatura. Sin diferencia de temperatura no hay electricidad. Es así de simple. Y aquí es donde vuelvo a lo que te decía antes sobre por qué este conocimiento no circula. Un amigo mío, ingeniero eléctrico, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que en toda su carrera universitaria, 5 años de ingeniería eléctrica, le dedicaron exactamente media clase al efecto Seebeck. Media clase. Porque el currículum está diseñado para formar ingenieros que trabajen dentro del sistema eléctrico existente, no para formar gente que pueda prescindir de él. Una vez que tienes el módulo con el disipador, lo colocas sobre tu fuente de calor. Puede ser una vela gruesa, una estufa de leña, una parrilla, el tubo de escape de un generador, cualquier cosa que genere calor constante. Los cables rojo y negro del módulo van al convertidor DC-DC que ajustas a 5 volts de salida con el pequeño tornillo que trae. De la salida del convertidor conectas el puerto USB. Un estudio del Instituto Fraunhofer de Alemania, que es uno de los centros de investigación en materiales más respetados del mundo, demostró que los módulos termoeléctricos de bismuto y telurio como el Tech 1 12706 pueden mantener una eficiencia de conversión de entre 5 y 8% de forma estable durante miles de horas de operación. No es mucho en términos de porcentaje, pero es suficiente para cargar teléfonos, encender luces LED, alimentar radios pequeñas y mantener sensores funcionando indefinidamente. Ahora, seamos honestos, esto no va a reemplazar tu conexión eléctrica. No vas a encender un refrigerador con una vela y una placa de metal. La potencia de salida es baja, típicamente entre 2 y 4 watts con un solo módulo. Necesitas una fuente de calor constante y si la diferencia de temperatura baja de 20 grados centígrados, la generación cae dramáticamente.
En climas muy calientes donde no puedes mantener el lado frío realmente frío, la eficiencia se reduce. También debes saber que los módulos de cerámica son frágiles. Si los dejas caer o los flexionas, se rompen por dentro y dejan de funcionar sin que se note por fuera. Trátalos con cuidado. Pero para lo que sí sirve es extraordinario. Un cargador comercial de emergencia que hace exactamente lo mismo, como el BioLite Camp Stove, se vende por $150. Tú acabas de armar el mismo principio por 15. Los persas lo sabían, los chinos lo documentaron, los andinos lo vivieron en sus hornos cada día. Seebeck le puso nombre en 1821. La NASA lo empacó en una sonda espacial en 1977 y sigue funcionando a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, ahí donde el Sol ya no es más que otra estrella en el cielo. Durante 200 años, este conocimiento estuvo ahí, disponible, publicado, verificado, y poco a poco se fue quedando en los márgenes, reemplazado no por algo mejor, sino por algo más conveniente para quienes venden electricidad. La industrialización no eliminó este saber porque no funcionara, lo eliminó porque no era negocio. Piénsalo, el calor que tu estufa desperdicia, el calor que tu chimenea tira al aire, el calor que sale por el escape de tu carro, todo eso es electricidad que se pierde porque nadie te enseñó a capturarla. $15, una tarde de tu tiempo, y ese conocimiento vuelve a estar en tus manos. No sé por qué estás viendo esto. Tal vez estás armando un plan para vivir fuera de la red. Tal vez tienes curiosidad genuina por cómo funcionan las cosas. Tal vez vives en un lugar donde los apagones son frecuentes y necesitas una solución real. O tal vez son las 3 de la mañana y el algoritmo te trajo hasta aquí. Cualquiera que sea la razón, me da gusto que estés aquí. Eso es todo por hoy. Cuídense y nos vemos en el siguiente.